Papi, ¿existe algún estatus social para la salvación? ¿O será que también se pueden salvar los ricos? Melanie, qué pregunta tan interesante. Vamos a permitir en estos momentos que la Biblia nos aclare esa pregunta tan profunda, porque siempre se suele pensar de que la salvación es solo para los pobres, para las personas con más necesidad, y que los ricos pues no tienen necesidad de Dios y por tal motivo pues ellos no se salvan. Pero nos vamos a dar cuenta que en la Biblia muchas personas que tenían posesiones también siguieron a Jesús. Entonces vamos a analizar un personaje muy interesante y es el joven rico. Y nos vamos a dar cuenta cuál es el verdadero problema. Si el problema en sí son las riquezas o el amor a las riquezas. Así que vamos a leer en Mateo el capítulo 19, versículos 16 y 17. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Viene el joven rico y le hace una pregunta tremenda a Jesús y le dice: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? O sea, el joven rico pensaba que él tenía que hacer algún sacrificio, que él tenía que hacer algo, que la salvación dependía de lo que él podía hacer, y entonces viene con esta pregunta a Jesús. Pero a mí me llama mucho la atención la respuesta de Jesús, porque él le dice: bueno, pues guarda los mandamientos. Y el joven pues le dice: yo todo esto lo he guardado, incluso le menciona algunos mandamientos de la segunda tabla, en lo que tiene que ver con el amor al prójimo. Pero entonces nos vamos a dar cuenta luego que le vuelve a responder Jesús en el versículo 20. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? O sea, el joven le dice: bueno, yo he guardado los mandamientos, ¿qué más tengo que hacer? Versículo 21. Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Melanie, de esta última palabra se pegan muchos y dicen: bueno, mire, la Biblia dice que difícilmente los ricos se van a salvar, porque lo dijo el mismo Jesús. Pero Jesús lo dijo fue por la actitud de este joven, porque la condición de Jesús fue contundente. ¿Usted quiere entrar al cielo? Él le dijo: es que yo he guardado los mandamientos. Jesús le dijo: bueno, en teoría los has guardado, pero ahora los vas a colocar en práctica. Vende lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. ¿Y qué tal, Melanie, la reacción de este joven? Pues, o sea, es que la reacción de él fue como al mismo tiempo que estaba sorprendido, como triste, pues porque yo creo que él, pues ahí como dice que era el joven rico, yo me imagino que él en ese tiempo pues tenía muchas riquezas, quizá muchas propiedades, muchas joyas, dinero, pero o sea, él ahí la reacción de él fue como, "Ush, como que venga, ¿qué pasó aquí?". O sea, me pudo haber pedido cualquier otra cosa menos abandonar mis riquezas. Y yo creo que lo peor para él fue que dijo que lo diera todo a los pobres, ¿cierto? Y, o sea, que dejara todo, que se despojara de todas sus riquezas y ahí sí fuera y siguiera a Jesús. Y pues a nosotros también nos pasa así. Puede ser que no sea solamente con el dinero, pero normalmente sí es con la plata, que uno a veces se deja llevar más por el dinero que por lo que nos está esperando más adelante, que pues es una vida eterna, ¿verdad? Llena de bendiciones, que el dinero que tengamos acá no se va a comparar con la felicidad y lo que vamos a tener allá en la tierra nueva, ¿cierto? Entonces uno a veces no se pone a pensar, ¿qué haré con este dinero? O sea, si Dios me está pidiendo que lo deje, uno difícilmente lo deja, uno muy difícilmente
como que en tu corazón que no sé, dele 50.000 pesos a esta persona que está pidiendo. Uno, pues 50.000 pesos, uno como que, uff, como, ¿por qué? Porque uno normalmente está acostumbrado a darle 200 pesos, las monitas que hay sí que uno encuentre, ¿cierto? Pero entonces nuestro llamado es como que lo que Dios nos diga, nosotros hacerlo sin hacer la reacción del joven rico. ¿Qué hizo? Se fue triste. O sea, no siguió a Jesús. Ahí demuestra que era 90% su corazón, el 90% de su corazón pertenecía al dinero, pertenecía a lo terrenal, y asimismo le pasa a muchas personas en este mundo, muchas personas que tienen riquezas, posesiones, pues ¿de qué les va a servir si algún día o van a morir o se las van a robar o bueno, va a pasar algo y nunca las va a poder disfrutar? O sea, al 100% no. Entonces, yo creo que nosotros deberíamos tener al contrario, pues obviamente es muy difícil, pero deberíamos tener una reacción de que, bueno, Señor, yo hago tu voluntad, yo te obedezco, pero en realidad nosotros sabemos que difícilmente vamos a actuar así. Y también quiero leer un versículo que se encuentra en 1 Timoteo 6, 9 al 10. Dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. O sea, ahí nos dice que, ahí en el versículo 10 algo dice que el raíz de todos los males, la raíz de todos los males que es el amor al dinero. Entonces, yo creo que una persona que tenga cierto dinero, pero ese amor, quién sabe hasta uno a dónde lo va a llevar ese amor al dinero. Porque hay muchas personas que eran normales y dijeron, vaya, robe esto y le doy tanta plata, haga esto y le doy tanta plata, mire, haga un atentado, mate a este. Y eso le dan, obviamente le dan un montón de plata porque puede que sea un político, alguien famoso, o puede que simplemente por matarlo, o puede que, no sé, roben un banco o algo así. Y pues obviamente uno al verlo que a uno al prácticamente el plan se lo ofrecen como que hay por ahí un 10% de posibilidades de morir nada más. Y pues uno como que ve el plan bien, pero ¿qué, o sea, qué es lo que pasa a nosotros al tener ese amor por el dinero? ¿Qué puede pasar, digamos, con los narcotraficantes, los que comercian cosas ilegales? Algún día los van a encarcelar. ¿Y cuántos años de cárcel? Depende del país, cadena perpetua. Entonces, nosotros deberíamos dejar ese amor al dinero y concentrarnos más en lo que Dios nos está pidiendo que hagamos nosotros, sino que nos ofrecieron tanta plata, pero Dios me está pidiendo que haga, o sea, tengo este dinero y quiero comprar algo para mí, pero si Dios me está pidiendo que con ese mismo dinero lo utilice para bien, porque es otra cosa, porque recordemos que Dios siempre debe estar en primer lugar en nuestra vida, entonces ese dinero que nosotros tengamos, por más de que lo amemos, siempre vamos a tener que obedecer a Dios, ¿cierto? Porque obviamente Dios no nos va a obligar a que haga esto con el dinero, sino que eso es cada uno toma sus propias decisiones. ¿Y cuál fue la decisión del joven rico? Él no siguió a Jesús, sino que prefirió el amor al dinero. Entonces nosotros también cada día debemos tomar esa decisión, que obedezco a Dios, a lo que me está pidiendo, o mejor me dejo llevar por mi amor a no solamente el dinero, sino a las riquezas. Melanie, algo muy interesante y es que según lo que hemos leído y lo que hemos comentado, el problema no es tener dinero, sino el amor al dinero. En más, Melanie, se lo voy a plantear de la siguiente manera. Hay personas pobres que no tienen riquezas, pero tienen amor por el dinero, ¿sí? Yo conozco personas y hasta uno mismo puede caer en esa tentación de que, uy, yo quisiera tener tanto y se lo pasan pensando en yo quiero tener el mejor carro, quisiera tener una super casa, quisiera viajar y como que codician muchas cosas, ¿cierto? Y sin embargo no tienen nada. Y también conozco personas muy adineradas que simplemente dicen, eso es de Dios, yo solamente soy un mayordomo, yo administro y pues voy a servir a las personas con lo que Dios me ha permitido administrar. Entonces, Melanie, en este primer punto que quede claro, no es pecado tener mucho dinero, ese no es el problema. El problema es el amor al dinero, que el dinero ocupe el primer lugar, que el dinero sea nuestro Dios.
el problema del joven rico no era todas las posesiones que tenía. El problema del joven rico era que o sea, el dinero ocupaba el primer lugar en su corazón y magnó Jesús. Por eso Jesús le pidió el dinero, porque Jesús lo conocía y sabía que ese era su Dios. Y lastimosamente, pues él se fue triste porque no se quiso despojar. Entonces aquí hacemos un llamado para aquellas personas que tienen muchas posesiones, que el Señor los ha bendecido mucho, pues nada nos vamos a llevar. Estamos de paso en este mundo, solamente somos mayordomos, el dueño de todo es Dios, este mundo le pertenece a Dios. Ageo 2:8 dice que el dinero le pertenece a Dios, nuestra vida es de Dios, así que para aquellas personas que tienen suficiente dinero, pues que sean generosos y que lo sepan administrar, porque si lo comparten con otras personas y en la obra del Señor, Dios los va a bendecir mucho. Así que Melanie, yo quiero escalar a otro personaje muy interesante que encontramos allí en Lucas 19 y es un personaje que me llama mucho la atención porque yo quiero hacer un contraste, Melanie. Quiero hacer un contraste porque queremos demostrar con la Biblia de que habían personas con dinero y con amor al dinero, pero también habían personas muy adineradas, pero que se despojaron de él. Y ese es el personaje que vamos a analizar. Vamos a leer Lucas 19, versículo 1 y 2. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Me llama la atención que dice que Zaqueo era jefe de los publicanos, pero era rico. Pues porque el trabajo que él tenía, pues obviamente le permitía manejar mucho dinero. Y pues también Zaqueo o los que tenían este cargo, pues también eran usureros y también pues oprimían al pueblo. Entonces, en otras palabras, eran como estafadores, ¿sí? Y tenía muchas riquezas. Conocemos la historia, cómo él se encuentra con Jesús, cómo Jesús iba pasando allí por Jericó. Él, como era pequeño de estatura, dice que a causa de la multitud no podía ver a Jesús, entonces se sube a un árbol sicomoro. Pero cuando él se encuentra con Jesús, cuando Jesús le dice, Zaqueo, desciende, le dice, es necesario que yo pose hoy en tu casa, que descienda a tu casa. Pero nos vamos a dar cuenta qué pasó en el encuentro que tuvo Jesús con Zaqueo. Entonces vamos a notar si Zaqueo tuvo la misma reacción que el joven rico. Si de pronto Zaqueo dijo, no, yo tengo mucho dinero, yo no voy a compartir el dinero con nadie, este dinero es para yo disfrutarlo. Entonces vamos a ver qué pasó. Vamos a leer los versículos 8 y 9. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Zaqueo entendió que era más importante la salvación que las riquezas terrenales. Y eso, Melanie, es lo que nosotros a veces no notamos. A nosotros nos falta fe para creer que lo que Dios tiene en el cielo preparado es mucho más grande y más valioso que lo que podemos conseguir en esta tierra. Y Zaqueo entendió que la eternidad y las mansiones del cielo son más importantes que las riquezas terrenales. Melanie, ¿y qué opinas de lo que hizo Zaqueo? Dio la mitad a los pobres y a las personas que le había robado se los devolvió cuadruplicado. Así que, Melanie, ¿será que Zaqueo es un ejemplo para nosotros? Pues sí, porque ya quisiera uno cuando, por ejemplo, le roban plata o le roban algo, que uno se lo devolvieran así, ¿cierto? Eso sería muy chévere, pero nosotros sabemos que hoy en día, hoy,
muy difícilmente uno va a recuperar que le robaron el celular, que le robaron la plata, uno muy difícilmente la recupera y eso que no toda. Entonces a mí me parece que Saqueo hizo un buen acto porque él como que está disculpándose de todos los males que había hecho, porque los publicanos en ese tiempo, primero que todo, no eran como muy queridos por el pueblo y también la mayoría de ellos eran malvados, eran ladrones y no les importaba y no solucionaban nada. Pero ahora quiero hablar de un personaje que para mí es uno de los mayores ejemplos a seguir prácticamente en todos los aspectos. O sea, en varios aspectos me parece que este personaje es un ejemplo a seguir y voy a leer Job 1, los versículos 1 al 4. Dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Entonces ahí nos dice de Job. Este personaje pues aquí nos inicia hablando acerca de él, de todas las riquezas que tenía. Imagínese uno nomás, digamos, con 7.000 ovejas, un montón de animales y también decían que tenían hartos criados. Entonces yo creo que por ahí, no sé, yo creo que unos por lo mínimo, por lo menos mínimo, por ahí unos 500 por cada oficio, depende de la cantidad. Entonces este hombre, pues podemos saber, no mencionó en sí dinero, pero sabemos que obviamente iba a tener mucho dinero porque quizá vendía los animales. Pero bueno, aquí más adelante en la historia nos dice las tragedias que le pasaron a Job, porque Satanás como que quería hacerlo caer, a ver si, o sea, para probarle a Dios que él realmente lo iba a abandonar cuando estuviera en la quiebra, cuando estuviera pobre, cuando le faltaran las riquezas, porque eso es lo que quiere Satanás de nosotros. Eso es lo que él, esa es una de las mayores, digamos, mayores tentaciones y con lo que más Satanás hace caer a la gente, con el dinero o con las riquezas. Una persona que está bien económicamente, como en este caso Job, que todo le está yendo bien, pues ¿qué hace? Le agradece a Dios, aunque muchas personas son tan desagradecidas que ni le agradecen sabiendo que no es gracias a ellos que tienen eso, sino que todo es gracias a Dios, todo lo que tenemos es gracias a Él, porque si Él no nos lo quisiera dar, nunca lo tendríamos. Entonces, pues yo me imagino que Job siempre le agradecía a Dios, que él era un hombre muy agradecido, pero ahora viene lo malo, ahora que se le mueren los hijos, que los saqueadores, que bueno, ahí en este capítulo nos sigue diciendo de todas las tragedias que le pasaron a Job. Y aún así que él seguía, él seguía fiel a Dios. Y hasta su esposa le dijo, ay, maldiga a su Dios y muérase y ya. O sea, como que la fe de ella no estaba tan fuerte y hasta él le dieron como llagas. O sea, él pasó lo que uno ni siquiera se quiere imaginar. Primero perder a sus hijos, pues que eso es un dolor horrible y lo peor es que los perdió a todos. Luego que la esposa no estuviera de acuerdo con él. Luego, digamos, también las riquezas y todo eso. Pero aún así, y hasta sus amigos, sus supuestos amigos, hasta algunos, digamos que no están de acuerdo con él, pero aún así él seguía con Dios. ¿Y qué pasó? Dios luego le va a retribuir más adelante al doble o hasta más. Y entonces asimismo nosotros debemos confiar en el Señor como lo hizo Job. A pesar de que nosotros lo perdamos todo, tengamos dificultades, asimismo, si nosotros seguimos adorando a Dios como lo hizo Job, porque él tenía muchos motivos para no agradecerle ni hablarle, hasta olvidarlo. Pero por el único motivo era su fe. Y ese es por eso ese es uno de los hombres más admirables de la Biblia y de esta historia de la humanidad, porque a pesar de todas las dificultades, él seguía perseverando. Y nosotros debemos hacer lo mismo. Puede que muera un familiar, bueno, es un dolor, pero nosotros lo vamos a ir superando con la ayuda de Dios y asimismo todo lo que nos haga Satanás para caer, para apartarnos de Dios, nosotros no debemos dejarnos llevar por él como muchos lo han hecho, sino que debemos seguir ese ejemplo de Job que era rico, ¿sí? Y que ahí no decía que
él amaba el dinero. Pues sí, de pronto sí tenía muchas riquezas, pero ¿saben qué fue lo que, o sea, lo que no lo llevó a ese pecado de, ay, de rechazar a Dios y todo eso y de olvidarse de él? El no vivir, digamos, el no, digamos, ser, digamos, inseparable de sus riquezas, porque hay mucha gente, ay, si yo no tengo esta cosa, me muero. Entonces, nosotros también debemos aprender a hacer lo que hizo Job, desprendernos un poco de lo terrenal y aferrarnos más a Dios, porque en las dificultades que nosotros tengamos, pues Dios va a estar ahí con nosotros. Digamos que no nos va a dar tan duro perder esas cosas porque no nos van a importar tanto, sino que lo que nos va a importar es estar más cerca de Dios. Melanie, a mí me llama mucho la atención la fidelidad de Job. Y hay dos versículos ahí, si me ayudas a leerlos, que hablan de la fidelidad de Job. En Job 1, versículo 21 y 22. Y nos vamos a dar cuenta cuál fue la respuesta de Job después de toda la tragedia. 21 y 22, sí. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó. Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Tremendo, ¿no? O sea, yo no sé cuántas personas, si nos llegara a pasar lo que le pasó a Job, tuviéramos la misma reacción. O sea, porque es que él dijo, yo salí desnudo y desnudo voy a volver. Entonces, él bendijo el nombre de Dios, que incluso la misma esposa pues estaba aterrada. ¿Cómo este hombre se mantuvo tan fiel? A veces hasta nuestros mismos seres queridos cuando pasa algo, no, oiga, pero y usted sigue predicando a pesar de, y usted sigue fiel a Dios, y usted sigue devolviendo los diezmos, las ofrendas, sí, uno sigue fiel porque esto no era culpa de Dios. Dios lo permitió, pero esto no era culpa de Dios. Pero lo que tú decías al principio, Job, es uno de los mayores ejemplos de la Biblia a seguir, porque dice que en todo esto Job no pecó, sino que se mantuvo fiel a Dios. Y Melanie, yo analizando muchos personajes de la Biblia, yo creo que ninguno fue tan probado como Job. O sea, ninguno perdió en un solo día toda su familia, o sea, sus hijos, sus riquezas, sus criados. Fuera de eso, Satanás lo enferma y este hombre sigue fiel. Así que hay que tener una relación, hay que tener una comunión con Dios demasiado grande para uno permanecer fiel. Pero Melanie, Job, de acuerdo al tema que estamos hablando, Job era un rico porque tenía muchas posesiones, tenía muchos camellos, ¿sí? Tenía muchas ovejas. Entonces él era muy rico, pero ¿sabe cuál era la diferencia con el joven rico? Que Job no tenía su corazón en las riquezas. En su corazón tenía a Dios. Y por eso Dios después lo restaura y le devuelve muchas riquezas y le devuelve también muchos hijos, porque Job se mantuvo fiel. Así que Melanie, las riquezas no son un problema para la salvación, es poner el corazón en las riquezas. Melanie, hay un texto muy interesante que yo quiero compartir que está en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 7 y 8. Y nos habla de la condición en que nosotros llegamos a este mundo y de cómo nos vamos a ir. Porque a veces uno se aferra y uno dice, mire, yo he trabajado 30 años para conseguir esta casa, para conseguir este carro, esta finca, este dinero, todo. Yo me he esforzado y la gente puede tener razón porque la gente se proyecta. Pero Melanie, por más de que nos esforcemos, ¿cierto? Para conseguir todo, finalmente algún día vamos a morir. ¿Y qué nos vamos a llevar a la tumba? O cuando ascendamos al cielo, ¿qué nos vamos a llevar al cielo? No nos vamos a llevar nada. Porque a este mundo, como dijo Job, vinimos desnudos y nos vamos a ir desnudos. ¿Qué vamos a llevar al cielo? El carácter de Cristo. Es lo único. Así que ¿para qué aferrarnos? ¿Para qué enamorarnos de las riquezas si finalmente
todo eso va a perecer. Entonces, si Dios nos da riquezas, es para hacer bendición de otras personas, de las viudas, de los huérfanos, de los pobres, de los necesitados, para hacer bendición con su iglesia, para predicar el evangelio, para invertir en la obra. Mira lo que dice, 1 Timoteo 6, 7 y 8. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿Qué texto tan hermoso? Dice, nada hemos traído. Yo pregunto, cuando nacemos, ¿qué traíamos? ¿Un carro? ¿Una casa? Ni ropa, porque nacemos sin ropa. Entonces, nada traemos a este mundo y dice, y nada vamos a sacar. Yo no he visto a la primera persona que le echen allí en el cajón, que le echen el carro, que le echen las joyas, que le echen su dinero, ¿no? O de pronto alguien lo ha hecho, pero pues igual allí no lo puede disfrutar porque está durmiendo, ¿cierto? Entonces, Melanie, nada vamos a llevar. Y yo quiero aprovechar para hacer una invitación para nuestros amigos y hermanos. No seamos apegados al dinero, porque el texto es muy claro. Nada podemos sacar de este mundo y nada hemos traído. Dice ahí que si tenemos sustento y abrigo, que estemos contentos. Melanie, si nos acostamos y nos tomamos, no sé, una bebida caliente, un pancito, si nos tomamos una avenita, si nos comemos algo, demos gracias a Dios. Si tenemos abrigo, si tenemos techo, demos gracias a Dios. Si tenemos sustento. ¿Listo? Melanie, ¿cuál es la invitación? ¿Cuál es el último texto? ¿Cuál es el llamado? O mejor, Melanie, ¿cuál es la recompensa para aquellas personas que permanecen fieles y que aunque tengan posesiones decidan colocar a Dios en primer lugar? Bueno, los quiero invitar a leer Mateo 19:29. Dice, y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Entonces, todo lo que nosotros hicimos no fue en vano, todo lo que nosotros dejamos, las riquezas, ahí dice que un montón de familia, bueno, en general familia, o sea, se refiere a familia, digamos, por ejemplo, no es que yo voy a abandonar a mis padres, ¿verdad? Sino que, digamos, ellos no me apoyaban en mi fe, o ellos simplemente, así como si hicieran una piedra de tropiezo para mí. Simplemente dice que el que abandonó todo lo que era una piedra de tropiezo para la salvación, dice que, que se lo recibirá 100 veces más y que recibirá la vida eterna. O sea, lo de 100 veces más, bueno, pero para mí la mayor recompensa es la vida eterna y poder disfrutar pues en la tierra nueva con nuestros familiares. Por fin uno, un descanso total, uno va a poder estar relajado, uno ni se imagina cómo va a ser esa tierra nueva. Entonces, mi llamado para ustedes es que nosotros, a pesar de que veamos muchos ejemplos que pues obviamente no son ejemplos a seguir, digamos como el del joven rico, que él en vez de pensar en sí voy a dar esto a los pobres y voy a seguir a Jesús, sino que nosotros debemos tener ese pensamiento de Job y esa fidelidad que a pesar de que pasemos por muchas pruebas, dificultades o perdamos todo, absolutamente todo, que quizá perdamos lo más valioso, no sé, que para uno puede ser, no sé, el dinero o la casa o bueno, o el celular o algo así, sino que nosotros debemos seguir con esa fe y perseverando porque nos espera la vida eterna. Entonces sigamos perseverando cada día más que nos espera la tierra nueva. Dios te bendiga.